nuestro salto evolutivo. Mensaje 8. Hola. Aquí estoy de nuevo. En el mensaje pasado hablé de los daños psicológicos y morales que estas entidades espirituales inteligentes han infligido a la humanidad. A partir de este mensaje, vamos a entrar en el conocimiento de nosotros mismos, así como de las capacidades inherentes que podemos desarrollar dentro del contexto armónico de la unicidad espiritual humana. Repito, existen condiciones de contexto para recuperar o alcanzar estos poderes dormidos y subyacentes en nuestra naturaleza caída o refrenada. Yo sé que muchos de ustedes ya habrán notado que lo único que estoy haciendo es enseñar la doctrina bíblica o cristiana desde una perspectiva racional y paracientífica. ¿Por qué paracientífica? Porque son conceptos que todavía la ciencia es incapaz de manejar, aunque se trata de eventos completamente empíricos, es decir, comprobables, predecibles y explicables. Además, recuerden que la ciencia oficial se encuentra controlada y manipulada por esa élite de poder y dominio. Ellos no están interesados en este tipo de progreso o avance para el ser humano. Sí, yo sé que podría hacer lo que tantos han hecho, vender sus conocimientos en forma de libros o conferencias. Yo no puedo hacer eso, aparte de que ya no hay tiempo para hacerlo. Prefiero seguir viviendo al día con los escasos recursos económicos que puedo conseguir por otros medios que no sean vender, de alguna forma, la verdad. Pues bien, entremos de lleno en el tema y vayamos a algunas referencias bíblicas que nos hablan de estas capacidades. Por ejemplo, en Hebreos 6, 4 y 5, dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hasta aquí la cita. Noten que habla de la verdadera iluminación, no de esas tinieblas que pregonan los llamados Illuminatis. Satanás le llama iluminación a esa asquerosa cualidad de hacer el mal impunemente, sin sentir ninguna clase de remordimiento. Le llama iluminación a esa bestial forma de astucia para cometer crímenes en contra de la humanidad, sin ser notados o castigados. Sí, a eso es a lo que ellos le llaman iluminación, porque creen que eso es la verdadera inteligencia y sabiduría. Satanás ha invertido, o puesto cabeza abajo, todos los valores morales en las almas de sus seguidores, y les ha hecho creer que la ley universal es la ley de la selva, o la ley del más fuerte y del más despiadado. Pero como dice en la cita bíblica mencionada, los verdaderos iluminados son los que gustan del don celestial y participan de esa energía guiadora que se llama Espíritu Santo. Son aquellos que se dan cuenta de la bondad verdadera que encierra la palabra de Dios y empiezan a ejercer, por obediencia, los poderes del ciclo creativo venidero. Pero no es la única cita bíblica que hace referencia a estos poderes celestes. Veamos esta otra en Efesios 4, del 7 al 10, que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo primero que notamos en esta cita es que el don o regalo es de Cristo. Pero es muy interesante la segunda frase, cuando habla de que la cautividad es cautivada. ¿Recuerdan la cita de Apocalipsis, que ya citamos y explicamos en estudios pasados, donde dice que el que lleva en cautividad es llevado en cautividad? Este es uno de los versículos que apoyan el hecho de que el cautivador será cautivado. Aunque acepto que también se refiere al traslado del seno de Abraham al paraíso celeste, también es una referencia velada al engaño que sufrió el engañador al cumplir el plan cósmico de la crucifixión de Jesús. Satanás arrastró o cautivó a hombres y ángeles con su tremenda capacidad de engaño. Lo que no sabía es que haciéndolo, él mismo estaba siendo víctima de una inteligencia mayor que la suya. Asimismo, Jesucristo logró convencer a Satanás, engañándolo, de que él no era el Hijo de Dios profetizado y que, por lo tanto, permanecería en la tumba, derrotado. Pero yo sé que a la mayoría de ustedes no les interesan estos tópicos, puesto que no hacen preguntas, y por eso vamos a dejarlo ahí. Por otra parte, notemos también algo interesante, al final de esta última cita bíblica que hicimos, donde dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Como explicamos en el mensaje pasado, Jesucristo, estando en la penúltima dimensión o esfera espiritual, después desciende 4 niveles o categorías evolutivas, para luego ascender hasta la séptima y última esfera de los escaños espirituales.
Eso es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que Él está a la diestra de Dios Padre, o que fue exaltado hasta lo sumo. Pero mejor leámoslo en la Biblia, cuando dice, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La cita que se leyó es, Filipenses 2, del 5 al 11. Noten, sobre todo, las últimas frases. Para abrir su entendimiento, les hago estas preguntas. Si ya era igual a Dios, ¿cómo es posible exaltarlo más que eso? ¿Qué acaso ser como o igual a Dios no es la máxima exaltación a la que alguien puede aspirar? ¿Qué significa lo sumo, tal como se menciona ahí? Ya que ustedes mismos se han hecho estas preguntas, voy a contestar. Lo sumo, o ser exaltado hasta lo sumo, no es ser igual a Dios, sino ocupar su lugar, sentarse en su mismo trono. Lo explicaré de otra manera. Jesucristo se encontraba en la sexta esfera de perfección, donde se es igual o como Dios, antes de venir a la tierra. Lo que sucedió después de su sacrificio, acá, abajo, fue que ascendió hasta lo sumo, o hasta lo máximo, para tomar el mismo lugar del Padre, algo así como fundirse con Él, en uno solo. Esa es la razón de que Juan, el escritor de Apocalipsis, estando en el Espíritu, solo ve un solo trono y a uno solo sentado en ese trono. Veamos esa cita en Apocalipsis 4, 2, que dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Pregunto, ¿por qué? Si todo lo que veía Juan era en el Espíritu y, obviamente que sus ojos espirituales estaban abiertos, ¿por qué solo logra mirar a uno y no a los dos? Por si fuera poco, leamos esta otra cita de Apocalipsis 21, 7, que dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Otra pregunta para hacerlos pensar más. Si es obvio que es Jesucristo el que habla aquí, ¿por qué dice que el que venciere heredará todas las cosas y que será su hijo, dando a entender que él será el Dios Padre? Ahora que, si suponemos que es Dios Padre el que habla, ¿por qué dice algo que ya todos sabemos? ¿No fue Jesucristo el que venció? ¿No es a Él a quien llamamos su Hijo? ¿No es Él quien heredó todas las cosas? ¿Por qué habla en futuro lo que ya sabemos que pertenece al pasado? Todas estas preguntas quedan solucionadas y respondidas, cuando recordamos y sabemos que existen los ciclos creativos y que la finalidad de todos nosotros es ser, alguna vez, como Jesucristo, para pasar al último peldaño evolutivo, fundiéndonos en una unicidad de identidad absoluta con la gran mente cósmica que llamamos Dios Padre. Y, para aquellos que están pensando que serían muchos Cristos, les pregunto, ¿cuántos planetas habitados, con el mismo nivel humano que el de la Tierra, creen que hay en el inmenso universo? Al menos yo, creo que si toda la humanidad se cristificara, no sería una cantidad suficiente para toda la demanda universal de Cristos. Pero todos esos datos los sabremos cuando estemos allá, en el sexto peldaño espiritual, o en el 11º, de toda la gama evolutiva. ¿Por qué algunos videntes hablan de la cuarta dimensión o peldaño? Para contestar esta pregunta, necesito de su máxima capacidad mental de abstracción. Lo diré, aunque creo que muy pocos de ustedes lo entenderán. Dios es justo. La naturaleza que Él creó, refleja esa justicia. Lo ideal sería que toda la humanidad fuera al sexto plano evolutivo. Desafortunadamente, no todos los humanos reunimos los requisitos para ser trasladados a ese nivel. La mayoría, ni siquiera llegará a ese cuarto nivel del que hablan esos videntes. ¿En qué consiste, o qué se necesita para alcanzar ese nivel? Hay un solo requisito, fácil de entender, fácil de decir, pero prácticamente imposible de realizarlo o de alcanzarlo con nuestras propias fuerzas y capacidades. Este requisito es la misericordia, algo que muchos videntes le llaman amor. La verdad es que la misericordia es distinguible o distinta del amor. Que esto no se quede sin entender por mi culpa. Voy a explicarlo con todas mis capacidades de comunicación. Ahí voy. El amor espiritual, que es al que nos estamos refiriendo, consiste en amar al prójimo, esto es, a todos los que te rodean, o eres capaz de conocer directamente.
Tienes que tener la capacidad de entender que son iguales e idénticos a ti. Tienes que tener la capacidad de comprenderlos, sintiendo sus mismas necesidades y estar dispuesto a compartir lo que tienes con ellos. La idea no es que lo hagas obligado por terceros, o por violencia, como en el comunismo, o por obediencia, como en la religión hipócrita. La idea es que lo sientas y te conmuevas ante el dolor ajeno. Eso debe ser algo que te nace y es parte de ti, algo que no puedes evitar sentirlo. ¿Me entiendes? El enemigo cósmico, o el diablo, ha tratado de eliminar todo ese tipo de sentimientos en nosotros, por milenios. No me niegues que casi lo ha logrado en ti. Al igual que en los alcohólicos anónimos, el primer paso para tu recuperación, es reconocer que tienes ese problema. No te engañes a ti mismo, que es lo peor que puedes hacer. Ya tienes quien te engañe, no seas tú mismo quien lo hace. Mejor reconoce que no tienes ese amor, y pídelo con todas las fuerzas de tu alma. Humíllate ante Jesucristo para recibir ese don, y pídele que tenga misericordia de ti. Ese es el primer don o regalo que debes pedir. Si no lo tienes, estás perdido, no irás siquiera ni al cuarto peldaño evolutivo, sino que serás desechado, como basura y desperdicio, a ese basurero cósmico de las almas inservibles, que se llama infierno. ¿Quieres que te lo diga la Biblia, en lugar de que te lo diga yo? Bueno, lee 1 Corintios 13, versos del 1 al 3. Mira cómo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ya lo entendiste? Pues ahora empieza a solucionar ese problema. Ya sabes cómo. Cuando empiecen a brotar tus lágrimas, es señal de que tu petición está siendo contestada. Dale las gracias a aquel que bajó a morir en la cruz, para darte ese regalo inmerecido. Eso que experimentas se llama nacer en el Espíritu. Pero eso solo te sirve para escalar al cuarto peldaño, que ya es decir mucho. Sin embargo, quiero recordarte que Satanás cayó de ese cuarto peldaño, el peldaño o esfera evolutiva de los querubines. Claro que no todos los querubines han caído, existen muchos más, que no lo han hecho. Solo te lo quise recordar, para que no te conformes con eso. ¿Por qué no aspirar al sexto peldaño, al de Jesucristo mismo? ¿Que cómo se logra eso? Sencillo, con misericordia. ¿Qué acaso misericordia no es lo mismo que amor? Pues, no. ¿Qué pensarías si te dijera que la misericordia es un amor injusto? Espera, déjame explicarlo. Lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra. Hacer justicia, es darle a cada quien lo que se merece. ¿No es cierto? Si alguien comete un delito, lo justo es que se le dé un castigo, conforme y a la medida de ese delito. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué de aquel que hace una buena obra, o algún acto de heroísmo, etcétera? ¿No es justo que se le dé un reconocimiento, o alguna forma de premio por lo que hizo? Claro. En ambos casos se hizo justicia. Pues bien, ¿cómo le llamarías tú al acto de darle algo inmerecido a alguien? Sí, por ejemplo, darle perdón al que cometió un delito, o regalar algo a alguien que no se lo merece, o que no ha hecho nada para merecerlo. Te voy a ayudar. Se le llama misericordia. ¿Es amor? Sí, pero, como que es algo injusto. Exacto. Es un amor injusto. ¿Ya me entendiste? Eso es lo que se requiere para pasar al sexto peldaño evolutivo. Pero, está bien, que mejor te lo diga Jesucristo mismo. Ahí va. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Eso está en Juan 15, del 12 al 15. Después de leer este pasaje, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que es justo el dar nuestra propia vida por alguien que no se lo merece? ¿No siempre te ha parecido este acto de autosacrificio de Jesús como algo injusto? Sí, es un acto de amor, pero trasciende la justicia, tal y como la conocemos. Nota también que Jesús está dando a entender que no hay mayor nivel de amor que este, es decir, no hay otro peldaño o esfera evolutiva más arriba. Por eso, a quienes llegan a este nivel, no les llama siervos, sino amigos, como reconociéndolos iguales, o del mismo nivel que él.
A eso es lo que el mismo Jesucristo le llama perfección. ¿Dónde dice eso? Acá, en este otro pasaje. Leamos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso está en Mateo 5, del 38 al 48. ¿Notaste la última frase? Donde habla de la perfección más alta que existe, la perfección del Padre. Pero, si este tipo de conocimiento ni siquiera es capaz de entrar en tu mente, o de ser entendido por ti, mucho menos serás capaz de sentirlo, o vivirlo. ¿Querías saber cómo calificar para ser llevado al sexto peldaño evolutivo? Ahí lo tienes. Por eso la mayoría de la gente se conforma con solo ir a la cuarta dimensión. Como diríamos en México, con solo pasar de panzazo al cielo. Ese es el gran daño que el diablo y sus secuaces han logrado hacerle a la mente humana. Incapacitarla para entender las cosas del espíritu, o incapacitarla para el pensamiento abstracto. Sea que lo entiendas, o no. Voy a agregar algo más. Toda la naturaleza del cosmos actúa de la misma manera y con el mismo estilo que reflejan las páginas de la Biblia. La energía es creada por el pensamiento cósmico de la nada. ¿Te das cuenta? La materia no merece existir, pero existe. La materia, a su vez, conforma la vida, a partir de seres totalmente inanimados e incapaces de otras reacciones que no sean las químicas. Estas células vegetales, o bacterias, se organizan, a su vez, en formas de vida más avanzadas, para ser capaces de trasladar su hábitat natural, a otros sitios de mayor conveniencia, o probabilidades de supervivencia. Estos seres animados, más avanzados, o virus, no todos los virus son malos o dañinos, se organizan hasta pasar de grados instintivos, a grados de inteligencia, dando así origen a la racionalidad, o fenómeno del pensamiento. Pero lo que quiero que noten, es que todo parte de un acto de, algo así como, amor injusto. Todos los saltos cualitativos de evolución, son eso, actos de amor injustos. Sí, yo sé que es difícil de entenderlo. Pero, quizás haya por ahí, alguna mente privilegiada que sea capaz de procesar esta información y darle un mayor impulso. Después de todo, así es como opera el mundo evolutivo, pero no quiero despedirme, sin antes darte la fórmula para aplicar, como candidato, a la más alta esfera celeste de evolución cósmica. ¿Es eso posible? Sí, y no necesitas ser un genio científico para hacerlo. Déjame explicarte el porqué. La verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento no se dan en la mente, sino en el corazón. Pero esa afirmación deja muchas lagunas de incógnitas y preguntas. La primera, que el corazón no es esa bomba orgánica que se encarga de distribuir la sangre por todo nuestro cuerpo. Sí, tienes razón, pero ¿dónde colocas toda esa gama de sentimientos y emociones que eres capaz de sentir? ¿En la mente? ¿En los pulmones? ¿En el cerebro? Yo no soy biólogo ni médico para discutir sobre estos tópicos, pero lo que sí sé, es que la Biblia dice que con el corazón se cree. Yo nunca he oído decir, te amo con todo mi cerebro, o te odio con toda mi mente. Cualquier evangélico te puede decir, donde dice, en la Biblia, que con el corazón se cree. ¿Creer o sentir? Esa sería la segunda pregunta a contestar. Las mentiras diabólicas nos han acostumbrado a creer que la evolución o progreso nos dirige a la cerebralización de la sociedad. Es decir, que nos dirigimos a mayores estados de conciencia, o de conocimiento mental. Eso es mentira. Trataré de explicarlo. La inteligencia es un producto de los sentimientos y no viceversa. El amor es un sentimiento que creó a la inteligencia. Cronológica y evolutivamente, primero fue el amor y después la inteligencia. Lo que quiero decir, es que la finalidad de la inteligencia es amar.
Como ya vimos, la finalidad de la inteligencia, o de, el libre albedrío es escoger lo bueno y desechar lo malo. Desde este ángulo, solo será inteligente aquel que escoge amar. ¿Por qué? Porque el amor lo creó todo, es el origen de todo. Esa es la ley cósmica universal que ya estudiamos al principio. La inteligencia, o conocimiento, es solo un preámbulo, o escaño al amor. ¿No te has dado cuenta de que todo evoluciona hacia el amor? La ilusión óptica que nos engaña, es la dualidad funcional del amor. ¿Cuál es esta? Que es el principio y fin de todas las cosas. Es el alfa y la omega de todo cuanto existe. ¿Puedes entender por qué el apóstol Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor? Si quieres leerlo, vete a 1 de Juan 4:8. ¿Se necesita mucha inteligencia para amar? Respuesta: no. Mucha gente lo hace, o practica este tipo de amor, sin darse cuenta. Lo hacen sin entender por qué, simplemente, les nace hacerlo. Ahora sí voy a poner una cita bíblica aquí, que va con esta parte del tema. Leamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que acabo de leer se encuentra en Mateo 25, del 31 al 40. ¿Se dan cuenta? Ahí no dice que apartará a los inteligentes y sabios de los tontos e ignorantes. Si leen con cuidado, notarán que habla de apartar los misericordiosos de los impíos. Impío significa, el que no tiene piedad. Pregunto, ¿es una selección de cerebros inteligentes y sabios? Claro que no. Por otra parte, noten ustedes, que este tipo de personas se asombran de ser seleccionadas. No se lo esperaban, ni lo hacían por conveniencia, o porque sabían del premio que les esperaba. Por eso dije que lo hacen sin darse cuenta. Algo también curioso y digno de notar, es que, Jesucristo les llama justos, a este tipo de personas. Hago una preguntita aquí. ¿Usted cree que es justo que le demos de comer al perezoso que no quiere trabajar, recibir en casa al vagabundo que no tiene oficio ni beneficio, o ir a visitar al preso que está pagando, justamente, por un crimen que cometió? Por tanto, estas personas practican un amor más allá de la justicia. Sí, ese es el tipo de amor que Dios pide, no para ingresar a la cuarta dimensión, sino para ser heredados hasta el reino mismo de Jesucristo sobre el universo. Muchos se defienden diciendo que solo se refiere, como dice ahí, a los hermanos, entiéndase miembros de la iglesia, que caen en ese tipo de situaciones. Pero en este caso, ¿qué mérito tendríamos? Esa es una pregunta que hace el mismo Jesús, en Lucas 6, 32 al 36. Leamos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Noten ustedes esta última frase, donde dice que el Padre es misericordioso. ¿Se entendió la diferencia que hay entre tener amor y ser misericordioso? Pero escuchando todo este sermón, no te vas a volver misericordioso. La misericordia es el aceite que hizo la diferencia entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Leamos esta parábola en la Biblia. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Los pasajes leídos son Mateo 25, del 1 al 12. Déjame decirlo de esta manera: la lámpara, tipológicamente, es la palabra de Dios, el mensaje divino de armonía cósmica. Si tú tienes una Biblia, tienes una lámpara. Pero esa lámpara no enciende, o no produce luz, sin el aceite del Espíritu Santo. Para recibir ese aceite, que es el don del Espíritu Santo, debes nacer de nuevo. Ahora bien, la palabra en sí, ya tiene aceite, porque es palabra espiritualmente viva, es un mensaje de amor en sí. Todas las vírgenes tenían lámparas y tenían aceite del amor de Dios en ellas. ¿Cuál fue la diferencia? La misericordia. La misericordia es como una luz que alumbra a tu alrededor. Por eso Jesucristo decía: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 5, 14 al 16. La misericordia es amor extra, amor injusto, aceite de más. En otras palabras, el tipo de amor del que estábamos hablando. Cuando el amor trasciende la justicia, es cuando tenemos misericordia. Tener misericordia es amar más allá de la justicia. ¿Lo pudiste entender? Pues, ahora ya lo sabes. Ahora no puedes alegar ignorancia. Ya queda poco tiempo para que tu amor produzca misericordia. La venida del esposo está muy cerca. Empieza a amar más allá de lo justo. Tal vez tengas tiempo de generar ese amor injusto todavía. Tal vez tengas tiempo de adquirir aceite extra y puedas reencender tu lámpara apagada. Las 5 vírgenes insensatas no tuvieron tiempo de hacerlo. Por otra parte, si ni siquiera tienes ese tipo de amor básico o justo, que da el nuevo nacimiento espiritual, pues, clama por él. Grita por él, llora por él, humíllate ante Jesucristo, por él. Creo que ascender hasta el 11º y penúltimo peldaño evolutivo, vale la pena de cualquier sacrificio o humillación que tengamos que pasar aquí, en la esfera humana evolutiva. Por hoy, hasta aquí terminamos. Hasta el próximo mensaje.